Corea del Norte, bajo el gobierno de Kim Jong-un, es conocida por tener algunas de las leyes más inusuales y estrictas del mundo. Desde normas sobre lo que la gente puede vestir hasta limitaciones en las actividades cotidianas, la vida allí se rige por unas regulaciones realmente extrañas. Los norcoreanos son secuestrados al nacer, por lo que no conocen los conceptos de libertad o derechos humanos. No saben que son esclavos. Algunas de estas reglas pueden hacer que te rasques la cabeza con incredulidad, pero son parte del control del régimen sobre su pueblo. Al crecer de niño, ver cadáveres en las calles era mi rutina diaria. Profundicemos en las reglas más extrañas que han hecho que muchos se pregunten hasta dónde puede llegar un gobierno para controlar a sus ciudadanos. Dictadura de la vestimenta. A todos nos encantan los vaqueros, ¿verdad? Son un básico en el armario, algo que puedes usar en cualquier momento. Pero imagina que se prohibieran los vaqueros. Bueno, esa es la realidad en Corea del Norte. Desde mediados de 2020, Kim Jong-un ha estado tomando medidas enérgicas contra las influencias occidentales. Y eso incluye la prohibición de los vaqueros. ¿Por qué está pasando esto? Todo se remonta a 1945, cuando Corea se dividió en dos partes. El norte, respaldado por la Unión Soviética y el comunismo, y el sur, apoyado por los Estados Unidos capitalistas. Desde entonces, a los norcoreanos se les ha enseñado a ver la cultura occidental, especialmente el capitalismo estadounidense, como el enemigo. Y por eso no se permiten los vaqueros, un símbolo de la moda occidental. Pero no solo los vaqueros están prohibidos en Corea del Norte. Las mujeres no pueden llevar pantalones a menos que formen parte de un uniforme de trabajo. Esta norma sigue vigente hoy en día, pero es difícil hacer un seguimiento de todas las personas en un país de 26 millones de habitantes. Si se sorprende a una mujer vistiendo pantalones, puede intervenir un miembro de la Liga Juvenil. Interrogarán a la mujer, le harán escribir una carta admitiendo su delito y luego compartirán su información personal, como su nombre, dirección y trabajo, en altavoces controlados por el gobierno para que todos la escuchen. Imagínate que tu nombre se difunda solo por llevar pantalones. Te hace preguntarte qué harían si vieran lo que llevan los influencers de TikTok hoy en día. Entre la prohibición de las bicicletas y los vaqueros, ¿qué norma crees que es la más ridícula? Antes de continuar, hay algo que hay que comentar. Corre el rumor de que han pillado a una mujer vistiendo ropa estadounidense. Las autoridades la castigaron metiéndola en una cárcel de hombres debido a la masificación. Pero la mujer sufrió agresiones en la cárcel y las autoridades no tomaron ninguna medida contra los hombres. Comparte tu opinión sobre esto en los comentarios. Ticket para viajar. Las bicicletas son un medio de transporte clave para muchas personas que viven o trabajan en ciudades concurridas, pero en Corea del Norte las cosas eran un poco diferentes. En la capital, Pyongyang, las bicicletas estaban prohibidas en las calles. A diferencia de China, donde el transporte evolucionó naturalmente de caminar a andar en bicicleta y luego a los automóviles a lo largo de los años, Corea del Norte intentó saltarse el paso intermedio. Querían que la gente pasara directamente a los vehículos motorizados. ¿Cómo lo hicieron? Prohibiendo las bicicletas y empujando a los ciudadanos a usar coches en su lugar. Suena bien en teoría, ¿verdad? Bueno, en realidad no. En 1991, la economía de Corea del Norte se desplomó, dejando a la mayoría de la gente demasiado pobre para poder permitirse siquiera comida suficiente, y mucho menos un coche. Así que, en 1992, se levantó la prohibición de las bicicletas. Sin embargo, incluso hoy en día, la mayoría de la gente sigue sin poder permitirse un coche, por lo que las bicicletas se ven principalmente en las tranquilas carreteras de Pyongyang. Uno pensaría que las cosas habrían mejorado después de eso, pero no. En 1995, el gobierno decidió prohibir a las mujeres poseer o montar en bicicleta. ¿Su razonamiento? Afirmaron que ver a una mujer en bicicleta era demasiado sugerente y podía dañar la moral pública. ¿En serio? Solo está montando en bicicleta. En todo caso, eso dice más de las personas que hacen las reglas que de las mujeres que montan en bicicleta. También argumentaron que las mujeres eran genéticamente incapaces de manejar el tráfico y que serían un peligro para los demás. Vale, Corea del Norte, seamos realistas. Los hombres son en realidad responsables de más accidentes de tráfico y muertes que las mujeres en todo el mundo.
Por ejemplo, en Estados Unidos en 2021 las mujeres causaron unos 6.000 accidentes mortales, mientras que los hombres causaron más de 21.000. ¿Y ese argumento de la incapacidad genética? Se ha estrellado y quemado. La prohibición de que las mujeres montaran en bicicleta se levantó brevemente, en 2012, pero se volvió a imponer en 2013. En la actualidad, la norma no es tan estricta, sobre todo porque el transporte público en las ciudades es muy limitado. Pero, aunque las bicicletas hayan vuelto, los derechos de las mujeres en Corea del Norte aún tienen un largo camino por recorrer. Es una situación extraña e injusta, pero, por desgracia, es solo una de las muchas que existen en un país con un control tan estricto sobre su población. Quien se duerme, pierde. Todos nos hemos quedado dormidos accidentalmente cuando no debíamos. Tal vez en clase, durante una reunión de Zoom o en el sofá cuando juramos que solo descansaríamos los ojos un segundo. Por lo general, lo peor que puede pasar es un poco de vergüenza o un regaño. Pero en Corea del Norte, dormir la siesta puede costarte la vida. En 2015, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Hayan Yong-chol, se quedó dormido durante una reunión militar. Kim Jong-un no quedó impresionado. En lugar de despedirlo, el líder lo destituyó inmediatamente de su cargo y lo condenó al castigo más duro posible. Su ejecución se llevó a cabo en público como advertencia de que la pereza y la desobediencia no serían toleradas. Por muy loco que parezca, no fue algo puntual. Solo un año después, en 2016, otro alto funcionario, el ministro de Educación, Kim Jong-jin, fue castigado frente a cientos de personas. ¿Su delito? Mala postura. En serio, el líder supremo aparentemente se ofendió tanto por su postura encorvada en un mitin del partido que Kim Jong-jin fue interrogado, tachado de agitador antipartido y condenado a la pena máxima. Hablando de reglas estrictas, quedarse dormido en el momento equivocado es una cosa, pero ¿ser castigado solo por sentarse de manera incorrecta? Eso es un nivel de extremo completamente nuevo. Una cosa es segura: Corea del Norte definitivamente no es el lugar para que te pillen bostezando. Mal día para el cabello. En muchas partes del mundo, tu peinado es una forma de expresarte, ya sea una cresta puntiaguda, cabello azul brillante o incluso el regreso del peinado mulet. A la gente le encanta usar su cabello para destacar, pero en Corea del Norte no tanto. Sus peinados extremos son un gran no. Si te pillan con un look no aprobado, es posible que la siempre tan persistente Liga de la Juventud Patriótica te detenga y te obligue a cambiarlo. En 2013, el gobierno incluso publicó una guía oficial con 28 peinados aprobados por el Estado, 10 para hombres y 18 para mujeres. Aunque ahora hay algunas opciones más, las reglas siguen siendo estrictas. Los hombres no pueden llevar el pelo más largo de 5 centímetros y si tienes más de 60 años, se te permite cortarlo hasta 7,5 centímetros. Pero para los hombres más jóvenes, eso significa un corte de pelo obligatorio cada 15 días para mantenerlo bajo control. Las mujeres tienen su propio conjunto de reglas. Si eres soltera, puedes llevar el pelo largo y rizado, algo así como lo que estaba de moda en los años 80. Pero una vez casada, se espera que lleves el pelo corto. Nada de colores salvajes, nada de estilos atrevidos, solo lo que el Estado considere apropiado. Bueno, al menos es mejor que verse obligado a la ofensiva celular sin cortes de Kim Jong-un. Con la tecnología actual de los teléfonos móviles, se puede llamar a casi cualquier persona, en cualquier parte del mundo, a menos que esté en Corea del Norte. Allí, las llamadas internacionales están completamente prohibidas. El principal servicio móvil del país, Korolink, bloquea todas las llamadas extranjeras, mientras que en las fronteras se utilizan bloqueadores de señal para detener las comunicaciones externas. Además, el gobierno supervisa todas las comunicaciones electrónicas para asegurarse de que no se filtre información no deseada. Sorprendentemente, alrededor del 80% de los hogares norcoreanos poseen al menos un teléfono móvil. Pero no se deje engañar. Estos teléfonos son estrictamente para uso doméstico. Hacer una sola llamada a alguien fuera del país podría resultar en el castigo más severo imaginable. Pero, ¿por qué medidas tan extremas?
Bueno, el gobierno norcoreano controla cada bit de información que reciben sus ciudadanos. Al censurar las noticias del exterior y evitar el contacto con extranjeros, mantienen a la gente en la ignorancia sobre el mundo más allá de sus fronteras. El temor es que si los ciudadanos se enteran de la verdad sobre cuánto más libres y prósperos son otros países, podrían empezar a cuestionar el régimen y, lo que es peor, podrían intentar escapar o incluso sublevarse contra el gobierno. Por ello, cualquier comunicación internacional sin la aprobación directa del gobierno es un delito, y las consecuencias son absolutamente brutales. Tomemos como ejemplo lo que ocurrió en 2014. Un norcoreano utilizó un teléfono de contrabando y una tarjeta SIM extranjera para llamar a su familia, que había desertado a Corea del Sur. Por desgracia, no tuvo tiempo de ocultar su teléfono antes de que las autoridades rastrearan su señal. Cuando aparecieron en su puerta, se acabó el juego. Su trágico destino se convirtió en una advertencia pública, una que no dejó lugar a dudas sobre lo que les sucede a quienes se atreven a romper las reglas en Corea del Norte. Algo tan simple como saludar a un ser querido en el extranjero puede ser una decisión de vida o muerte, sin limitaciones. Con 8.000 millones de personas en la Tierra, es casi seguro que alguien más comparta tu nombre, pero no para Kim Jong-un. El líder norcoreano decidió que su nombre debía ser único, y en 2011 se aseguró de ello prohibiendo que nadie en el país lo compartiera. Así es, si te llamabas Kim Jong-un, no tenías más remedio que cambiarlo. Esta norma entró en vigor el mismo año en que se convirtió en líder supremo, por lo que de repente hubo muchos norcoreanos con un nombre nuevo. Y si cree que eso es extremo, aquí tiene algo aún más extraño. Kim Jong-un extendió esta regla de nombres para incluir a su hija, Kim Ju-ae, ya que parece que la están preparando para que le suceda. Parece que su nombre también está ahora fuera de los límites. Aunque no sabemos exactamente cuántas personas tuvieron que cambiarse de nombre, sí sabemos que Jong-un era un nombre bastante común en Corea del Norte, por lo que esta decisión afectó sin duda a mucha gente. Básicamente, Kim Jong-un se ha convertido en el único Kim Jong-un del país. Sinceramente, no me sorprendería que hubiera algunos hobbits rebeldes tramando derrocar a este dictador. Julio, sin alegría. Si crees que has oído hablar de leyes extrañas, prepárate para esta. En Corea del Norte, sonreír está completamente prohibido el 8 de julio de cada año. ¿Por qué? Es el aniversario de la muerte de Kim Il-sung, fundador y expresidente del país, fallecido en 1994. En esta fecha, se espera que todo el país esté de luto en silencio. Los ciudadanos no pueden sonreír, reír, hablar en voz alta, bailar ni beber alcohol. Básicamente, nada de diversión. Si resulta que tu cumpleaños es el 8 de julio, mala suerte, tampoco puedes celebrarlo. Si rompes estas reglas, puedes ser enviado a un campo de trabajo o, peor aún, enfrentarte a un castigo mucho más severo. Es difícil creer que algo tan simple como sonreír pueda meterte en serios problemas, pero esa es la realidad en Corea del Norte en este día. Pero se pone aún más loco. En los últimos años, el gobierno llevó el duelo a un nivel completamente nuevo. Para conmemorar el 10º aniversario de la muerte de Kim Jong-il, el gobierno prohibió reír durante 11 días seguidos. Esta tiene que ser una de las tradiciones familiares más extrañas de la historia. Trabajo en la cárcel. Cuando eras más joven, ¿con qué soñabas ser? ¿Un astronauta? ¿Un bailarín? ¿O tal vez un youtuber? Bueno, en Corea del Norte, los niños no pueden soñar con su futuro trabajo, porque el gobierno decide la carrera de todos desde el principio. Así es como funciona. El gobierno lo controla todo. Estudian cuántos trabajadores se necesitan en cada industria y región, y luego asignan trabajos a todos en función de esas necesidades. Cuando los niños se gradúan de la escuela secundaria, el gobierno les dice qué trabajo harán por el resto de su vida. Lo que los niños o sus padres quieran, no importa, a menos que puedan pagar grandes sobornos. Una vez que a alguien se le asigna un trabajo, es casi imposible cambiarlo. Por ejemplo, cuando Kim Jong-il estaba en el poder, dirigía un lugar llamado Taehongdan, que tenía muchas patatas pero poca gente. Así que el gobierno decidió trasladar a miles de graduados de secundaria a una zona diferente llamada Ryanggang.
Estos graduados fueron enviados allí para convertirse en agricultores de patatas de por vida. Tuvieron que construir sus propias casas y sabían que sus hijos probablemente crecerían para hacer lo mismo. Era una vida dura, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Así que esperemos que a todos les gustaran mucho las patatas. Régimen inmobiliario. Para muchas personas, tener una casa es un gran sueño. Se considera una necesidad básica, un lugar donde poder relajarse y hacer lo que uno quiera. Pero en Corea del Norte, las cosas son diferentes. El gobierno controla todas las propiedades del país. Técnicamente, todo, desde casas hasta edificios, es propiedad del Estado. Así que, en lugar de comprar una casa, el gobierno asigna a los ciudadanos sus espacios vitales. Si quieres vivir en la capital, Pyongyang, no puedes mudarte allí libremente. Necesitas permiso del gobierno y eso no es fácil de conseguir. También es ilegal alquilar o vender tu casa. Pero desde el año 2000, los norcoreanos han encontrado una forma inteligente de eludir esta norma. No tienen derechos de propiedad, pero sí tienen derechos de residencia. Este derecho de residencia se demuestra mediante un certificado llamado Ipsa-Jung, que muestra dónde vive una persona. El truco es que la gente ha estado creando nuevos certificados con nombres diferentes y cancelando los antiguos. Esto les permite traspasar su lugar a otra persona. Por supuesto, hacer esto es ilegal, por lo que los ciudadanos tienen que sobornar a los funcionarios del gobierno para que lo ignoren. Un paquete de cigarrillos o una buena botella de licor puede ser todo lo que se necesita para que los funcionarios hagan la vista gorda. En efectivo, la gente puede pagar entre 50 y 100 dólares para que el trato se lleve a cabo. Es una locura pensar que la gente tiene que luchar tanto solo para tener un lugar al que llamar suyo. Pero cuando el gobierno controla gran parte de tu vida, encuentras formas de resistir aunque sea un pequeño acto de rebelión como este. No es cosa de risa. En Corea del Norte, hacer incluso una pequeña broma sobre la familia Kim podría tener consecuencias realmente peligrosas. Cualquier cosa que falte al respeto a Kim Il-sung, Kim Jong-il o Kim Jong-un se considera una blasfemia. Y me refiero a cualquier cosa. Si bromeas aunque sea un poco sobre la familia Kim, podrías meterte en serios problemas. Tampoco se trata solo de lo que dices. También se trata de cómo tratas los retratos de los líderes. Todos los hogares tienen fotos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y es obligatorio llevar insignias con sus imágenes en la ropa. Si no se cuida adecuadamente de esos retratos, por ejemplo, no quitándoles el polvo o no tratándolos con el debido respeto, se considera una gran ofensa. De hecho, a cada familia se le entrega un plumero especial solo para limpiar estos retratos. Se espera que la gente trate a la familia Kim como si fueran casi dioses. De hecho, algunas personas incluso se inclinan ante los retratos cada mañana por respeto. Por suerte, donde vivimos no tenemos que preocuparnos por ese tipo de reglas absurdas. Puedes bromear sobre lo que quieras y nadie te va a hacer pagar por ello con tu vida. Parientes mortales. Si tienes hermanos, probablemente te hayan culpado de algo que hicieron. ¿Verdad? Tal vez fue a propósito. Tal vez fue un accidente. Pero aún así, se siente bastante injusto cuando te castigan por los errores de otra persona. Bueno, en Corea del Norte es aún peor. Puedes ser castigado simplemente por estar emparentado con un delincuente. Esta regla se llama la sentencia de 3 generaciones o castigo familiar. Significa que si alguien de tu familia comete un delito, no solo le afecta a él, sino que también puede castigar a tus padres, hijos e incluso nietos. Imagina que toda tu familia puede ir a la cárcel por las acciones de una sola persona. Esto impide que la mayoría de la gente intente rebelarse o enfrentarse al gobierno. No es raro que toda una familia reciba una cadena perpetua solo porque una persona hizo algo malo. Incluso los niños nacidos en prisión son considerados culpables por asociación y también son criados como prisioneros. Esta ley comenzó después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de eliminar a las familias de los rebeldes norcoreanos. Pero aquí está la parte impactante. Esta ley ha estado vigente durante casi 100 años y todavía se usa hoy en día. Así que lo que comenzó como una forma de castigar a los rebeldes sigue vigente, lo que la convierte en una de las leyes más brutales del país.
Fe prohibida. En muchos lugares, especialmente en Occidente, tienes la libertad de creer en la religión que quieras. Puedes seguir la Biblia y creer en las enseñanzas de Jesús. O tal vez te guste la cienciología y sus historias galácticas. Pero en Corea del Norte, la libertad de religión simplemente no está permitida. En 2014, un turista estadounidense fue encarcelado durante 5 meses porque dejó su Biblia en el baño de un restaurante norcoreano. La razón por la que esto causó tanta indignación es que Corea del Norte es un país mayoritariamente ateo, con alrededor del 70% de la población sin religión alguna. Aunque hay iglesias en Pyongyang, no son como las iglesias que conocemos. Estas iglesias están dirigidas por el gobierno y se dedican más a promover el régimen que a la fe. Los turistas han dicho que estas iglesias pueden estar cerradas durante los servicios programados y cuando están abiertas, están llenas de propaganda política, no de verdadera adoración. A los norcoreanos no se les permite practicar el cristianismo porque creer en un poder superior como Dios se considera un desafío a la autoridad de la familia Kim. El gobierno cree que la gente solo debe tener fe en ellos, no en ninguna religión. Uno de los casos más impactantes ocurrió en 2023, cuando una familia fue arrestada por tener una Biblia. Entre ellos se encontraba su hija de 2 años, que junto con sus padres fue condenada a cadena perpetua. Es un castigo muy duro solo por poseer un libro. Parece bastante claro que las acciones de Kim Jong-un, en este caso, son increíblemente extremas. Marcas prohibidas. En la mayoría de los lugares hoy en día, se ven marcas por todas partes. Desde Coca-Cola hasta McDonald's, las marcas de renombre forman parte de la vida cotidiana. Pero en Corea del Norte, las marcas, especialmente las estadounidenses, no son bienvenidas. ¿Por qué? Bueno, la marca está vinculada al capitalismo y el capitalismo es lo contrario de lo que quiere Corea del Norte. La familia Kim aspira a un sistema comunista socialista y tener grandes marcas famosas como Coca-Cola o McDonald's va en contra de eso. Por eso, Corea del Norte no vende Coca-Cola y tampoco encontrarás ningún McDonald's allí. En su lugar, tienen su propia comida rápida. Cadenas como Samsung, que sirven hamburguesas, sin embargo, estos lugares solo se encuentran en la capital, Pyongyang, y son principalmente para turistas y la élite del país. Samsung es en realidad propiedad de la tía de Kim Jong-un, por lo que no es para la gente común. La mayoría de los norcoreanos dependen de alimentos tradicionales como el kimchi y las patatas, debido tanto al rechazo del país a la cultura occidental como a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Estas sanciones hacen casi imposible comerciar con países como Estados Unidos, lo que significa que los productos occidentales populares no llegan al norcoreano medio. Pero aquí está el truco. Hay una gran contradicción en esta regla. En un lugar llamado Daesung Department Store, los ricos de Pyongyang pueden comprar marcas de lujo como Rolex, Dior y Chanel. Incluso hay disponibles marcas más cotidianas como Adidas, que proceden de países capitalistas occidentales. Además, se sabe que la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, lleva ropa occidental cara, así que las marcas están prohibidas para los pobres, pero la élite puede comprarlas libremente. Eso no suena a verdadero comunismo, ¿verdad? Parece más una especie de capitalismo en el que los ricos disfrutan de cosas que el resto del país no puede tener. El túnel del tiempo. En la mayor parte del mundo estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Eso es lo que uno pensaría, pero no en Corea del Norte. Mientras que 168 países utilizan el calendario gregoriano, Corea del Norte tiene su propio sistema único llamado calendario Juche. Este calendario se basa en una ideología llamada Juche, que se centra en la autosuficiencia y la independencia del resto del mundo. El inicio del calendario Juche está vinculado a una fecha importante, el 15 de abril de 1912, fecha de nacimiento de Kim Il-sung, el líder fundador de Corea del Norte. Este día fue declarado año 1 en el calendario Juche, por lo que para los norcoreanos, el año 2010 fue en realidad el año 99. No existe un antes de Juche en la historia de Corea del Norte, lo que significa que todo lo que ocurrió antes de 1912 apenas se menciona o se enseña, lo que deja fuera de su educación gran parte de la historia. De hecho, el sistema educativo del país está muy cargado de propaganda.
El calendario Juche se introdujo oficialmente el 9 de septiembre de 1997. Ese día, todos los periódicos, emisoras de radio, certificados de nacimiento y otros medios de comunicación norcoreanos adoptaron esta nueva forma de contar los años, como si llevar la cuenta del tiempo no fuera ya lo suficientemente complicado. 3 son multitud. En muchas culturas, ciertas cosas se consideran afortunadas, ya sea un número, un símbolo o incluso un dios en particular. En Corea del Norte, los trillizos se consideran un símbolo de buena fortuna. No solo se valoran debido a la baja tasa de natalidad del país, sino que también se cree que traen suerte y prosperidad. Entonces, ¿qué sucede cuando nacen trillizos? Bueno, no es tan simple como celebrar. El gobierno norcoreano tiene la extraña costumbre de separar a los trillizos de sus familias. Cuando una madre da a luz a trillizos, la trasladan en avión a Pyongyang para que reciba cuidados especiales. A continuación, el gobierno recompensa a los padres con regalos: un anillo de oro para las niñas y un cuchillo de plata para los niños, a cambio de los niños. Estos son criados en orfanatos o guarderías estatales hasta que cumplen 4 años. Una vez que alcanzan esa edad, son devueltos a sus padres. La condición única de ser trillizo puede conducir a mejores oportunidades a lo largo de la vida, incluyendo un mayor acceso al dinero, al éxito e incluso una mayor probabilidad de ser admitido en el ejército o de asistir a la universidad. Aunque los regalos y el trato especial del gobierno pueden parecer una buena ventaja, la idea de quitarles a los niños porque se les considera afortunados es un poco irónica. Al final, lo que se supone que trae buena suerte podría verse como un giro desafortunado en las vidas de estos niños y sus familias. Los protectores de retratos en un incendio. ¿Qué es lo primero que cogerías? Para la mayoría de la gente, es algo precioso. Tal vez un niño o una mascota. Tiene sentido, ¿verdad? Pero en Corea del Norte, las cosas son un poco diferentes. Cuando ocurre un desastre, lo primero que la gente tiene que agarrar no es a su familia o sus pertenencias. Son los retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il. En una emergencia, los norcoreanos deben salvar las fotos de los líderes del país antes de poder salvar cualquier otra cosa. El respeto por los líderes es un asunto serio en Corea del Norte. Esta regla no es solo una teoría, se ha hecho cumplir. En 2020, una madre de 2 hijos se enfrentó a una pena de cárcel después de salvar a sus hijos de un incendio, pero accidentalmente dejó atrás los retratos. ¿Te imaginas que te castigaran por eso? Aunque esperamos que ya no esté en prisión, no sería sorprendente que el gobierno le guardara rencor durante mucho tiempo. En Corea del Norte, las prioridades están claras. Los líderes son lo primero, incluso en las situaciones más extremas. Prohibición de opiniones políticas. Ryol-ju, la esposa de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ha sido vigilada de cerca desde que saltó a la palestra pública. Muchos se preguntan por sus opiniones políticas y pensamientos personales, pero parece que no da ninguno. En cuanto a la libertad de expresión, se cree que no se le permite hablar abiertamente sobre cuestiones políticas. En cambio, actúa principalmente como observadora silenciosa, asistiendo a reuniones con Kim, pero permaneciendo en su mayor parte en silencio. Este silencio no es sorprendente dado el control opresivo que el régimen de Kim Jong-un ejerce sobre su pueblo. Corea del Norte ocupa el puesto 180 de 180 países en el Índice de Libertad de Prensa 2022 de Reporteros Sin Fronteras, lo que significa que la libertad de expresión está severamente restringida. Como esposa del líder, Ryol-ju también está sujeta a estas restricciones y tiene una capacidad limitada para compartir sus opiniones. Una de las principales razones de su silencio es preservar la imagen del poder de la familia Kim. Al mantener a Ryol-ju políticamente neutral, el gobierno se asegura de que no represente una amenaza, especialmente para los adversarios extranjeros. Se la utiliza como símbolo de la fuerza del régimen sin que desafíe su autoridad. De esta manera, su silencio ayuda a proteger el régimen, ya que le impide ganar demasiado poder o influencia. El régimen también utiliza estratégicamente la posición de Ryol-ju para proyectar una imagen ideal. Como primera dama, se espera que encarne los valores de obediencia, lealtad y fuerza tranquila que el gobierno quiere promover. Sus apariciones públicas tienen como objetivo calmar las tensiones y tranquilizar al pueblo.
no provocar un cambio político. En este sentido, es más una figura decorativa, un símbolo modesto del control del régimen. El silencio de Reol-ju encaja en un sistema de control mucho más amplio en Corea del Norte. Desde que el abuelo de Kim Jong-un, Kim Il-sung, consolidó su poder en la década de 1950 creando un culto a la personalidad, el gobierno ha hecho todo lo posible para reprimir a la oposición. Kim Il-sung exageró su propio heroísmo para crear una imagen de infalibilidad, y estas tácticas siguen vigentes hoy en día. Una herramienta clave de control en Corea del Norte es el sistema Songbun, que clasifica a los ciudadanos en función de la lealtad de su familia al régimen. Este sistema afecta a todo, desde las oportunidades de trabajo hasta la educación, lo que dificulta que la gente exprese cualquier disidencia. Para Reol-ju, guardar silencio forma parte de la estrategia del régimen para mantener el control y asegurarse de que ella desempeña un papel que se alinea con sus intereses. En cuanto al código de vestimenta y la apariencia, si crees que Reol-ju, la esposa de Kim Jong-un, puede decidir cómo se ve, piénsalo de nuevo. Su apariencia se maneja con cuidado y se espera que siempre se vea elegante y modesta. Su ropa refleja los valores tradicionales y conservadores de Corea del Norte, que tanto Kim como su padre han apoyado firmemente. A menudo lleva un hanbok, un traje tradicional coreano que consiste en una falda larga y una chaqueta corta, normalmente decorado con intrincados bordados. Este estilo se considera elegante y perfectamente adecuado para su papel de primera dama. Su cabello siempre está arreglado y su maquillaje es mínimo, otra señal de que su imagen está cuidadosamente controlada. Pero Reol-ju no es la única que debe seguir estrictas reglas de moda. Corea del Norte ha estado tomando medidas enérgicas contra la moda capitalista, especialmente entre las mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. La Liga de la Juventud Patriótica Socialista se encarga de hacer cumplir estas normas, vigilando cosas como los pantalones ajustados, el cabello castaño, los peinados largos y la ropa con letras extranjeras grandes. Si se sorprende a alguien infringiendo estas normas, tiene que esperar al borde de la carretera hasta que los agentes de patrulla terminen sus inspecciones. Luego, son llevados a la oficina de la Liga Juvenil, donde deben escribir una confesión. Solo después de recibir la ropa adecuada, se les permite irse. Desde mayo de 2022, Corea del Norte ha prohibido los piercings, los vaqueros ajustados y ciertos peinados como el mullet, para detener la influencia de la moda occidental. Kim Jong-un considera que el habla, los cortes de pelo y la ropa extranjeros son venenos peligrosos. Las patrullas revisan regularmente los principales mercados y los que son sorprendidos infringiendo las normas corren el riesgo de ser denunciados a sus empleadores. En casos más graves, su información personal se anuncia incluso por altavoces para que el público la escuche. A pesar de estas restricciones, los jóvenes de Corea del Norte siguen encontrando formas de expresarse. Sin embargo, en 2020 se introdujo una ley más estricta que prohíbe a las mujeres llevar pantalones cortos, incluso en condiciones de calor extremo. Según una fuente que habló con Radio Free Asia, 10 mujeres fueron arrestadas por llevar pantalones cortos y se les obligó a disculparse y prometer que no lo volverían a hacer. La gente considera esto injusto, sobre todo porque a los hombres se les permite llevar pantalones cortos. Esta no es la primera norma inusual en Corea del Norte. En 2022 se criticó a las mujeres por llevar pantalones ajustados y teñirse el pelo. También se prohibió a las mujeres fumar en público, a pesar de que el propio Kim Jong-un fuma. Claramente, Reol-ju va sobre seguro, ciñéndose a las expectativas establecidas para ella. Las extrañas reglas de Corea del Norte ciertamente te hacen pensar dos veces sobre la libertad y el grado de control en algunas partes del mundo. ¿Qué opinas de estas extrañas regulaciones? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en el timbre para obtener más contenido intrigante como este. Gracias por vernos.